¿Estás orando o solo murmurando medio dormido al cielo? Esa es una pregunta que no incomoda por casualidad, porque revela una verdad profunda que muchos preferimos ignorar. A veces, lo que llamamos oración no es más que un murmullo perezoso, lanzado desde la comodidad de una cama, sin reverencia, sin intención, sin fuego. No se trata de religión, se trata de realidad espiritual. ¿Cómo puede ser que digamos estar hablando con el Rey del universo mientras seguimos acostados, arropados, con los ojos entrecerrados y la mente a medio despertar? ¿Acaso lo harías con un jefe importante? ¿Con una figura de autoridad humana? ¿Con alguien que te va a dar una gran oportunidad? No. Te levantarías, te arreglarías, mostrarías respeto, pero con Dios nos volvemos cómodos, demasiado cómodos. Y no, esto no es un mensaje de condenación, es un llamado urgente a despertar, porque algo se está perdiendo. El fuego de la oración se está apagando entre sábanas y almohadas. La guerra espiritual se está librando mientras muchos están dormidos. Literalmente, la Biblia dice que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. Y esa debilidad hoy se disfraza de confort, de no pasa nada, de Dios conoce mi corazón. Pero lo que olvidamos es que nuestra postura externa muchas veces refleja la condición interna. No siempre, pero muchas veces sí. Y cuando oramos acostados, sin intención, sin preparación, sin alerta, estamos diciendo algo, aunque no lo digamos con palabras. ¿Sabías que en toda la Biblia, los momentos más intensos de oración iban acompañados de posturas activas? Gente postrada, gente de rodillas, gente de pie con las manos alzadas, gente llorando, gimiendo, clamando. No hay registro de si Moisés oraba echado en su tienda. No se dice que Jesús hablaba con el Padre mientras descansaba con los ojos cerrados. Al contrario, se apartaba a lugares desiertos, de madrugada, de noche, en montes, de rodillas, con lágrimas. Entonces, ¿por qué nosotros nos conformamos con orar echados en la cama? ¿Será que hemos perdido el temor santo? ¿Será que confundimos gracia con falta de reverencia? ¿Será que nos hemos acostumbrado tanto a Dios que ya no lo tratamos como Dios? Este mensaje no es solo para decirte que cambies de postura, es para invitarte a recuperar el fuego. Porque lo que empieza con una postura cómoda termina muchas veces en una vida espiritual tibia, y no hay nada más peligroso que eso. Apocalipsis 3:16 dice que a los tibios Dios los vomita, y la tibieza no empieza en grandes pecados, empieza en pequeños hábitos, en oraciones sin intención, en devocionales que se hacen con prisa, en Dios, gracias por este día, y amén, murmurados mientras ya estás medio dormido. ¿Y qué pasa cuando eso se convierte en rutina, que ya no escuchas, que ya no sientes, que ya no peleas? La oración deja de ser comunión y se vuelve una formalidad, un trámite. Y Dios no responde a trámites, responde a corazones rendidos. Tal vez tú te preguntas, ¿y qué importa cómo oro si lo hago con sinceridad? Y sí, Dios ve el corazón, pero también ve la honra. Y la honra se expresa. No es solo un sentimiento, es una actitud. Y cuando te acercas a Él con reverencia, con intención, con enfoque, su presencia responde. Este mensaje es un llamado al despertar espiritual, a dejar atrás la comodidad disfrazada de devoción, a volver a las madrugadas, a volver al clamor, a volver a las rodillas. Porque el mundo está ardiendo y muchos cristianos están dormidos. Y la única forma de combatir el infierno que se está desatando es con fuego. Fuego que solo se activa en oración real. La oración echado en cama tiene su lugar. Cuando estás enfermo, agotado, postrado. Dios no es legalista. Él comprende tu situación.
Pero cuando estás bien y simplemente no te levantas porque da flojera, entonces algo necesita ser confrontado. Hoy, Dios te llama a levantar la voz, pero también el cuerpo, a poner orden en tu altar, a hacer espacio real para Él, porque si no puedes siquiera levantarte para orar, ¿cómo vas a resistir cuando venga la tormenta? Si el enemigo te vence con una almohada, ¿qué harás cuando lleguen las verdaderas batallas? Este video no es para hacerte sentir mal, es para recordarte lo que eres, un guerrero, un intercesor, un hijo del Rey. Y los hijos del Rey no oran de cualquier manera, no porque Él sea exigente, sino porque Él es digno, porque cuando entiendes a quién te estás acercando, no puedes hacerlo de forma ligera. Hoy vamos a hablar claro, vamos a ir profundo. Vamos a ver lo que la Biblia dice, vamos a romper patrones, vamos a despertar, porque la oración no es descanso, es guerra, es clamor, es comunión con el Altísimo. Y si alguna vez te preguntaste por qué no debes orar echado en la cama, hoy vas a encontrar la respuesta. El cuerpo habla. Aunque no digas una palabra, tu postura, tu actitud, tu disposición física, comunican algo. Y cuando se trata de la oración, esto no es un detalle menor, porque el modo en que te presentas delante de Dios muchas veces refleja el estado real de tu corazón. Tu cuerpo puede estar acostado, pero tu alma también puede estarlo, y eso es grave. La Biblia nunca establece que una sola postura es obligatoria para orar. Puedes orar de pie, sentado, postrado, caminando, en silencio o en voz alta, pero lo que sí muestra constantemente es que la oración nace del respeto, de la entrega, del enfoque. Y cuando tu cuerpo no se alinea con esa realidad, estás enviando un mensaje contradictorio. Dios, te amo, pero no lo suficiente como para levantarme. La reverencia no se limita a lo externo, pero sí se manifiesta externamente. El rey Salomón, cuando dedicó el templo, se arrodilló con las manos extendidas al cielo. Daniel oraba de rodillas 3 veces al día. Jesús, en Getsemaní, se postró rostro en tierra. Y en el cielo, los ancianos se inclinan delante del trono. ¿Por qué todos estos ejemplos insisten tanto en el cuerpo? Porque nuestro cuerpo es parte del acto de rendición. Romanos 12:1 lo dice claramente: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El apóstol Pablo no dijo solo tu corazón o tu mente, dijo tu cuerpo, porque cuando tú decides arrodillarte, postrarte, levantar tus manos, no estás haciendo un gesto vacío, estás diciendo: Dios, aquí está todo de mí, no solo mi voz, todo mi ser. Pero hoy en día hemos normalizado lo contrario. Oramos echados, con una mano en el celular, con el televisor encendido, con los ojos cerrados pero el corazón distraído. Y eso dice mucho, dice que hemos perdido el enfoque, que hemos reemplazado la reverencia por comodidad, que hemos convertido lo más sagrado en una actividad secundaria. Imagina que vas a hablar con el presidente de una nación o con alguien que admiras profundamente. ¿Lo harías echado en la cama, con la cabeza en la almohada, bostezando mientras intentas hablar? Claro que no. Y si lo hicieras, ¿qué pensarías que esa persona sentiría? Que no te importa, que no valoras el momento, que no entiendes con quién estás hablando. Entonces, ¿por qué si lo hacemos con Dios? Porque hemos confundido intimidad con confianza excesiva. Hemos transformado la gracia en excusa. Y aunque Dios no nos rechaza por eso, sí nos llama a algo mayor. A entender que estar frente a su presencia es estar ante el trono más alto que existe. Y que si realmente lo creemos, nuestro cuerpo también lo demostrará. La postura física no salva, pero sí fortalece tu conexión, porque el cuerpo no es tu enemigo, es un instrumento, y cuando lo pones al servicio de la oración, entras en una dimensión diferente.
Prueba a arrodillarte con intención. Verás cómo tu mente se enfoca más, cómo tu corazón se humilla, cómo tu espíritu se alinea. Ahora bien, esto no es religiosidad. No es decir que si no oras de rodillas, Dios no escucha. No, Dios escucha desde cualquier lugar. Pero hay algo que ocurre en ti cuando oras con el cuerpo entero, cuando lo haces con todo tu ser. Es como encender un canal que estaba bloqueado. Es como poner el alma en posición de recibir. Muchas personas dicen que no sienten nada al orar, que se distraen, que no pueden concentrarse. ¿Y sabes por qué muchas veces ocurre eso? Porque están orando sin disposición física, porque el cuerpo está diciendo, estoy listo para dormir, mientras la boca dice, estoy hablando con Dios. Esa incoherencia interior afecta tu enfoque espiritual. En Proverbios 4, 25, 27, la palabra nos llama a enfocar nuestra mirada, enderezar nuestros caminos y apartar el pie del mal. Es decir, el cuerpo también entra en juego. Y en la oración, cada parte de ti debe alinearse. No para hacerlo bien, sino para estar presente de verdad. Porque orar no es una fórmula, es una cita con el cielo. Y si tú quieres que el cielo se manifieste, tienes que mostrarle que estás ahí con todo. Y eso empieza por levantarte, por buscar un espacio, por apagar el ruido, por preparar tu mente y tu cuerpo. Hay quienes dicen, pero yo me conecto mejor echado. Y puede ser. Pero ¿cuánto dura esa conexión? ¿Cuánto resistes antes de quedarte dormido? ¿Cuántas veces terminaste una oración acostado que fue más cabeceo que clamor? Seamos honestos, la comodidad casi siempre gana, y el fuego no crece en comodidad, crece en sacrificio. Por eso, uno de los actos más espirituales que puedes hacer es levantarte, salir de la cama, arrodillarte, buscar un lugar y decir, Señor, no vengo con palabras bonitas, pero vengo con todo mi ser. Eso enciende algo en el cielo. Porque cuando tú te esfuerzas por mostrar reverencia, Dios responde con presencia. David decía, te buscaré de madrugada. Salmo 63:1. No porque fuera obligatorio, sino porque entendía que Dios merece lo primero, lo más fresco, lo más puro. Y cuando alguien busca así, Dios lo recompensa. Porque la oración no solo se escucha, también se ve. Dios ve tu entrega, ve tu actitud, ve tu cuerpo rendido, y eso le agrada. Mira lo que dice Hebreos 5:7 sobre Jesús. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. No fue por volumen, fue por reverencia, por entrega, por clamor genuino. Entonces, ¿qué refleja tu postura física al orar? Reverencia, desprecio, pasividad, deseo, rutina, urgencia. No necesitas ser perfecto, solo necesitas ser real. Y si hoy reconoces que has orado con ligereza, no te condenes, solo cambia, decide, levántate. Aunque tu cuerpo diga, no quiero, tu espíritu debe decir, yo sí quiero buscarlo con todo. Porque el cuerpo se disciplina y cuando se alinea la gloria desciende. Este es el tiempo de volver a la reverencia, de recordar que orar no es un derecho automático, es un privilegio sagrado y que si tienes acceso al trono de gracia, lo mínimo que puedes hacer es presentarte con todo tu ser. Muchos se acercan a la oración como si fuera una siesta espiritual, como un momento de relajación, de palabras suaves antes de dormir. Pero eso es una visión incompleta, porque si realmente entendieras lo que ocurre cuando oras, no lo harías acostado, relajado, adormilado. Lo harías como un soldado que se alista para la batalla. La oración no es un escape. Es un enfrentamiento, no es una pausa, es un combate espiritual.
y por eso la postura con la que oras importa. Porque si tú entras a una guerra con el cuerpo dormido, el alma distraída y el espíritu apagado, no vas a resistir. Vas a ser derrotado antes de disparar la primera palabra. Efesios 6:12 lo deja claro, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Es decir, cada vez que oras, te estás metiendo en el campo de batalla. No estás repitiendo frases, estás activando poder, estás confrontando al enemigo, estás moviendo ángeles, estás liberando destinos. Jesús mismo entendía esto. Por eso, cuando llegaba la hora de mayor presión, no dormía. Oraba. En el Monte de los Olivos, antes de ser entregado, en vez de descansar para guardar fuerzas, fue a pelear en oración. Lucas 22:44 dice, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre. ¿Te das cuenta? No fue una oración pasiva, fue una batalla interna, emocional, espiritual, donde el cielo y el infierno estaban atentos. Mientras Jesús peleaba en oración, sus discípulos dormían. Y cuando llegaron los soldados, ellos no estaban listos, porque el que no pelea en oración pierde en la acción. Y eso nos pasa hoy. Perdemos batallas en la vida real porque no ganamos primero en el lugar secreto, porque no entendimos que la victoria se decide cuando oras, no cuando actúas. En el Antiguo Testamento, Daniel entendió esta verdad. Era un hombre de oración. No solo oraba cuando todo iba bien, oraba cuando estaba prohibido, cuando sabía que lo podían matar. Abría su ventana, se arrodillaba y clamaba 3 veces al día. ¿Y sabes qué pasó? El cielo se activó, ángeles fueron enviados, respuestas descendieron, porque Daniel no oraba como ritual, oraba como guerrero. Y cuando fue echado al foso de los leones, no fue destruido. Porque quien pelea de rodillas permanece de pie cuando llega la crisis. Su protección no comenzó en el foso, comenzó en el altar. Porque orar no es pedir favores, es declarar territorio. Es establecer dominio espiritual, es anticiparse al ataque del enemigo y anularlo antes de que llegue. El problema hoy es que hemos domesticado la oración. La hemos vuelto suave, predecible, rutinaria, y la comodidad ha reemplazado el clamor. Pero en el mundo espiritual, nada se conquista sin guerra. Y si tú no peleas por tu familia, alguien más lo hará, y no siempre para bien. Si tú no cubres tu casa, el enemigo entrará, porque donde no hay intercesión, hay vulnerabilidad. Pablo, el apóstol, hablaba de la oración como un esfuerzo constante. En Colosenses 4:12 menciona a Epafras, un hermano que luchaba siempre en oración. Luchaba, no descansaba, no susurraba desde la almohada, luchaba, porque entendía que detrás de cada oración está el futuro de almas, de iglesias, de naciones. Entonces, ¿cómo puede alguien orar como si estuviera en un spa si en realidad está en medio de una guerra? Claro, hay momentos de intimidad, de descanso en la presencia, pero hay otros momentos donde tienes que levantar la voz, donde tienes que interceder con fuego, donde no puedes estar acostado porque el enemigo no duerme, porque la batalla no se detiene. Y tú fuiste llamado a pelear, no a descansar en medio del campo enemigo. Muchos dicen, pero yo no soy un guerrero de oración. ¿Quién dijo que eso es un título para unos pocos? Si eres hijo de Dios, también eres parte del ejército. Y si estás vivo, entonces tienes algo por lo que pelear. Porque mientras tengas aliento, tienes una misión. Y esa misión no se cumple desde la pereza, se cumple desde la rodilla. El diablo no le teme a cristianos que murmuran oraciones desde la cama. Él le teme a hombres y mujeres que se levantan de madrugada, que vencen la carne, que renuncian a la comodidad y que claman con autoridad. Porque ahí es donde se rompen cadenas, ahí es donde se cierran puertas, ahí es donde el infierno retrocede. Cuando la iglesia ora con poder, las ciudades cambian.
Cuando una madre ora con lágrimas, el hijo rebelde vuelve. Cuando un padre se levanta a interceder, la maldición generacional se rompe. Pero eso no ocurre con oraciones perezosas, ocurre con guerra espiritual real. Y la guerra espiritual comienza en ti, en vencer tu cansancio, en callar tu mente, en apagar el celular, en apagar la televisión, en levantarte de la cama, en encontrar un lugar, en abrir la boca, en hablar con el cielo como si de verdad estuvieras en medio del combate, porque lo estás. No es casualidad que cada vez que decides orar en serio, algo lo interrumpe. Un ruido, un mensaje, un bostezo, un pensamiento, porque el enemigo sabe lo que se activa cuando tú oras con intención. Por eso quiere que ores acostado, que ores sin ganas, que ores a medias, porque así no hay avance, así no hay impacto. Pero hoy tú puedes decidir algo diferente. Puedes decir, se acabó la pereza espiritual, se acabaron las oraciones murmuradas. Desde hoy oro como guerrero. Y cuando lo hagas, el cielo se moverá, porque Dios responde al clamor sincero, a la fe activa, a la pasión encendida. Y no necesitas orar una hora. Comienza con 5 minutos de fuego, con 3 palabras con fe, con un grito de desesperación, y luego deja que el Espíritu Santo te lleve más profundo, porque la oración es progresiva, y mientras más oras de verdad, más hambre tendrás de orar más. Recuerda esto, descansar es bueno, pero orar no es descansar, es confrontar, es activar, es resistir. Y si tú entiendes esto, tu vida espiritual cambiará para siempre, porque dejarás de ver la oración como un lugar suave y la verás como el campo donde se decide el destino. Hoy es el día, levántate, sal de la comodidad, ora con intención, porque esta no es una siesta, es guerra. No subestimes el impacto de una oración sin intención. No pienses que porque hablaste con Dios, algo es algo. Porque lo cierto es que la oración perezosa no solo es ineficaz, es peligrosa. No porque Dios no escuche, sino porque revela una condición del alma, apatía espiritual. Y esa apatía abre puertas, enfría corazones, apaga el fuego y le da ventaja al enemigo. Una oración perezosa es una señal de desconexión. Es como una pareja que ya no se mira a los ojos, que ya no se toma de la mano, que solo se saluda por rutina. No hay pasión, no hay entrega, no hay presencia. Y aunque el vínculo existe, ya no hay vida. Así están muchos con Dios, unidos de nombre pero distantes de corazón. El primer efecto de una oración perezosa es que se apaga la sensibilidad espiritual. Ya no sientes lo mismo. Ya no te conmueve lo que antes te hacía llorar, ya no disciernes, ya no escuchas, porque tu espíritu se duerme. Y cuando el espíritu se duerme, la carne gobierna. Y cuando la carne gobierna, las decisiones se contaminan. ¿Has notado que cuando oras con fuego tu día cambia? Hay dirección, hay paz, hay alerta, pero cuando oras por cumplir, todo se siente igual. Porque una oración tibia no cambia la atmósfera, no mueve el cielo, no resiste al infierno, solo llena tu conciencia de hice mi parte, pero no produce transformación. El segundo efecto es la pérdida de autoridad espiritual. Cuando tú oras con pereza, no estás entrenando tu fe, no estás afinando tu oído, no estás ejercitando tu espíritu, y eso te debilita. Cuando venga una prueba, no estarás listo. Cuando alguien necesite una palabra, no la tendrás, porque lo que no se cultiva, se seca. Recuerda a los discípulos en Getsemaní. Jesús les pidió, velad y orad. ¿Qué hicieron? Se durmieron 3 veces. Y cuando llegó Judas con los soldados, se desorientaron. Pedro reaccionó mal, cortó una oreja, se dejaron dominar por el miedo. ¿Por qué? Porque espiritualmente estaban fríos, no por falta de amor, sino por falta de conexión. Porque habían tratado el momento más decisivo con pereza.
Y esa escena se repite todos los días. Dios te llama a orar, el Espíritu te despierta, te pone carga, pero tú dices, 5 minutos más, o empiezas acostado sin enfoque, y al rato ya estás dormido, y luego te preguntas por qué no tienes fuerza, por qué no tienes visión, por qué te sientes lejos. Una oración perezosa es también una oración distraída. Comienzas hablando con Dios, pero en segundos tu mente ya está en el trabajo, en las redes, en los pendientes. No terminas ni una frase, no esperas su voz, no das lugar al Espíritu, solo cumples con orar. Pero el cielo no responde a fórmulas, responde a corazones rendidos. Mira lo que dice Jeremías 29:13. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. No dice con algunas palabras, no dice con media mente, dice con todo el corazón. Y si tú estás acostado, medio dormido, murmurando, ¿dónde está el todo de tu corazón? El tercer efecto de una oración perezosa es la deformación de la relación con Dios. Lo ves más como un oyente pasivo que como un padre presente, como un buzón de quejas, no como el centro de tu adoración. Y poco a poco, tu vida devocional se vuelve egoísta. Ya no le oras a Dios, te sirves de Él. Solo le hablas cuando necesitas algo, y cuando todo está bien, tu cama es más atractiva que su presencia. Y esa deformación es peligrosa, porque te aleja del temor de Dios, te hace creer que Él está para ti en vez de que tú estás para Él. Te hace olvidar que estás ante el Santo, el Altísimo, el Señor de toda la tierra, y cuando pierdes la conciencia de su grandeza, pierdes también la urgencia de vivir rendido. El cuarto efecto es la desconexión emocional. Cuando oras sin intención, también dejas de experimentar los beneficios emocionales de la comunión con Dios, porque la oración verdadera sana, libera, rompe ansiedad, disuelve preocupaciones, llena vacíos. Pero una oración perezosa no produce eso, porque no te sumerges, no te expones, no dejas que el Espíritu te abrace. Muchos viven con ansiedad crónica, pensamientos dispersos, emociones sin control. No porque Dios no los ame, sino porque no se están conectando con su fuente, porque oran en modo automático, en piloto, sin presencia, sin enfoque. Y así, la oración deja de ser medicina y se vuelve monotonía. El quinto efecto es que te acostumbras a vivir sin fuego. Y ese es uno de los engaños más letales del enemigo, que creas que está todo bien cuando en realidad estás seco, que confundas paz con adormecimiento espiritual, que normalices la frialdad, que pienses que ya no necesitas buscar con fuerza porque Dios ya sabe. Sí, Él sabe, pero quiere verte buscar, clamar, interceder, porque la fe sin obras es muerta y la oración sin entrega es ineficaz. Dios quiere hijos despiertos, no gente que murmura desde la cama y llama eso comunión. Hoy, esta palabra llega para confrontarte con amor, no para acusarte, sino para sacudirte, porque si no haces algo, seguirás apagándote. Y la llama que una vez ardía en tu interior terminará siendo un recuerdo. Pero si decides volver al fuego, volver al altar, volver a la oración de verdad, Dios va a encenderte como nunca antes. ¿Cómo cambiar? Comienza por lo más simple. Levántate, apaga el ruido, arrodíllate. Aunque no tengas palabras, solo quédate ahí, en silencio si hace falta, pero con intención, con enfoque, y dile, Señor, no quiero seguir orando como dormido, quiero conectar contigo de verdad. Esa oración, aunque sea corta, vale más que 1000 oraciones largas sin alma. Dios no quiere perfección, quiere entrega. Y si tú decides rendirte, aunque sea con torpeza, Él responderá. Porque el Espíritu intercede por ti, porque el cielo se activa, porque tu espíritu se despierta. Así que hoy, levántate, sal de la rutina, ora como guerrero, como hijo,
como adorador, como alguien que no se conforma, porque la oración perezosa no es digna del Dios vivo, pero la oración ferviente desata gloria. Cuando queremos entender cómo Dios ve la oración, no hay mejor lugar que su palabra. La Biblia no solo nos enseña cómo orar, nos muestra quiénes lo hicieron con fuego y quiénes fallaron por pereza. Sus páginas están llenas de confrontaciones, ejemplos reales, situaciones límite donde el estado de un corazón se reveló a través de cómo se oraba. Uno de los casos más fuertes y conocidos es el de los discípulos en Getsemaní. Jesús les dijo claramente: velad y orad para que no entréis en tentación. Mateo 26:41. Era un momento crítico. Jesús estaba por ser entregado. El cielo y el infierno se preparaban para el choque más grande de la historia, y ellos dormían, no una ni dos, 3 veces. No pudieron sostener ni una hora. Jesús estaba a pocos metros de distancia, sudando gotas de sangre por la agonía, y ellos roncando. ¿Por qué? Porque no entendían el momento, porque no veían el peso de la hora, porque su carne era más fuerte que su percepción espiritual. Y cuando llegó el caos, cayeron. Pedro negó, todos huyeron, no estaban listos, porque no oraron como debían. Este testimonio no es para avergonzarnos, sino para alertarnos. ¿Cuántas veces hemos estado en un Getsemaní y no lo vimos? ¿Cuántas veces Dios quiso prepararnos y preferimos dormir? ¿Cuántas veces ignoramos el llamado a velar, creyendo que mañana sí lo haríamos? En contraste, miremos a Ana, la madre de Samuel, una mujer estéril, marginada, humillada. Pero ella no oró echada en cama, no murmuró una petición sin fuerza. Ella fue al templo, se derramó, clamó tan intensamente que Elí pensó que estaba ebria. Su oración fue tan profunda que no necesitó palabras audibles. Su alma oraba. 1 Samuel 1:15 lo confirma. No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Resultado, Dios la escuchó. Samuel nació, y con él comenzó una nueva era profética en Israel, porque una mujer se levantó y oró con fuego. Otro ejemplo contundente es Elías en el Monte Carmelo. El pueblo estaba dividido y los profetas de Baal llenaban la tierra. Pero un solo hombre, encendido por el fuego de la oración, se paró firme y clamó: «Respóndeme, Jehová, respóndeme». 1 Reyes 18:37. No estaba recostado, no estaba cómodo, estaba en pie de guerra. El fuego del cielo descendió, la nación cayó de rodillas. ¿Y por qué? Porque un hombre oró con autoridad, porque entendía que la oración no es rutina, es confrontación, y esa clase de oración no se hace con pereza, se hace con pasión. ¿Y qué tal Nehemías? Estaba en el exilio, escuchó que Jerusalén estaba destruida. Su respuesta: no se quedó lamentando acostado, ayunó, lloró, oró durante días. Nehemías 1:4 dice: «Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos». Esa oración lo llevó a ser usado para reconstruir los muros. No fueron técnicas, fue carga, fue clamor, fue fuego, y por eso Dios lo respaldó. Porque cuando tu oración no nace solo del deber, sino de un corazón quebrantado, el cielo se abre. Ahora veamos el contraste en la parábola del rico insensato. Tenía riquezas, abundancia, seguridad. Y dijo: «Alma mía, muchos bienes tienes almacenados. Repósate, come, bebe, regocíjate». Lucas 12:19. ¿Sabes lo que representa esa actitud? La comodidad que mata el hambre de buscar a Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? «Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma». ¿Ves la diferencia? Cuando el corazón se adormece en la comodidad, ya no ve necesidad de clamar, ya no siente urgencia, ya no ora con pasión, y ahí es donde empieza la muerte espiritual.
Volvamos al profeta Daniel. Cuando se decretó que nadie podía orar a otro Dios que no fuera el rey, Daniel no se escondió, no oró acostado, no murmuró una petición silenciosa debajo de una manta. Abrió las ventanas, como siempre, y oró de rodillas 3 veces al día, sin miedo, sin vergüenza, sin tibieza. Y cuando lo echaron al foso de los leones, no fue destruido, porque ya estaba cubierto, porque la oración no solo lo conectaba con Dios, lo blindaba del enemigo. Ese es el poder de una oración de fuego. No solo te sana, te protege, te levanta, te posiciona. Incluso en el Nuevo Testamento vemos a la iglesia primitiva entendiendo este principio. Hechos 4:31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. ¿Te imaginas orar así, con tanta fuerza espiritual que el lugar físico se sacude? Eso no viene por oraciones suaves en la cama. Viene por oración intensa, colectiva, apasionada. La Biblia también nos habla de Cornelio, un centurión romano. No era judío, pero oraba con tal devoción que un ángel fue enviado para decirle que su oración había subido como memorial delante de Dios. Hechos 10:4. ¿Sabes lo que eso significa? Que cuando oras con pasión, tu voz llega al cielo como una ofrenda, como un recordatorio, como un altar activo. Y ni hablar de Jesús, nuestro mayor ejemplo. Pasaba noches enteras orando, se levantaba muy de madrugada, buscaba lugares solitarios, no porque lo necesitara, sino porque amaba estar con el Padre. Si Él, siendo Dios, no se conformó con orar recostado en la comodidad, ¿cómo pretendemos nosotros hacerlo? Jesús oró de rodillas. Oró con lágrimas, oró con sudor, y nunca se desconectó del Padre, porque entendía que la oración es la fuente de todo. Y si el Hijo del Dios vivo necesitaba orar con reverencia, nosotros también. Estos testimonios no son cuentos, son modelos, son ejemplos vivos, son llamados al despertar, porque Dios no ha cambiado. Sigue buscando intercesores, sigue esperando clamor, sigue escuchando corazones rendidos, pero no puede hacer mucho con oraciones perezosas, con cristianos que oran más acostados que de rodillas, con hijos que dicen te amo, pero no se levantan para demostrarlo. Hoy estos ejemplos te gritan una sola cosa: levántate, ora como Ana, como Daniel, como Jesús. No te conformes, no caigas en la rutina, no ores por obligación. Ora porque el cielo lo espera, porque el infierno lo teme, porque tu alma lo necesita. Quizás después de todo lo que has escuchado, estás diciendo, lo entiendo, lo creo, lo necesito, pero ¿cómo vuelvo a encender ese fuego? ¿Cómo paso de la pereza espiritual a una oración viva, fuerte, profunda? Y esa es la pregunta correcta, porque este mensaje no es para condenarte, es para activarte, para recordarte que sí es posible volver a orar con fuego, que no se trata de emociones, se trata de decisión, y que aunque el enemigo haya adormecido tu altar, hoy puede volver a arder. Aquí tienes pasos prácticos, espirituales y transformadores para despertar el fuego de oración real en tu vida. 1. Reconoce el estado actual de tu altar. Lo primero es ser honesto. ¿Está apagado, tibio, olvidado? ¿Lo haces solo por cumplir? No puedes restaurar algo que no reconoces que está roto. Así que hoy, con humildad, dile a Dios: Señor, mi altar se enfrió, mi oración perdió fuerza, pero no quiero seguir así. Eso ya es un acto de avivamiento, porque el arrepentimiento es el primer paso hacia el fuego, y Dios nunca desprecia un corazón contrito. 2. Haz de la oración una prioridad visible. Muchos dicen, quiero orar más, pero no hacen espacio real en su día, y lo que no se agenda, se olvida. Hazlo parte de tu rutina, como comer, como dormir. No esperes a sentir ganas.
Crea el momento. Decide cuándo y dónde lo harás. Busca un lugar apartado, un cuarto, un rincón, una esquina. Apaga distracciones, lleva tu Biblia, siéntate, arrodíllate, camina si hace falta, pero entrégate. Muéstrale a tu alma que esto es importante y hazlo incluso cuando no sientas nada. 3. Comienza con adoración, no competiciones. Uno de los errores más comunes es ir directo a pedir, pero el fuego de la oración se enciende con adoración, con exaltación, con palabras que reconozcan quién es Dios antes de hablar de ti. Empieza diciendo: tú eres santo, digno, fiel, mi refugio, mi Padre. Aunque repitas lo mismo todos los días, hazlo con intención, porque cuando exaltes su nombre, su presencia vendrá. 4. Lee la palabra y ora desde ella. La Biblia es fuego puro. Cuando la lees antes de orar, tu espíritu se alinea, tus palabras se llenan de verdad. Ya no oras desde la carne, oras desde la fe. Toma un salmo, una promesa, un pasaje y ora desde ahí. Por ejemplo, lee el Salmo 23 y dile: Señor, sé mi pastor hoy. Guíame, líbrame del temor, restáurame el alma. Eso es orar con poder. No estás repitiendo fórmulas, estás respondiendo a su palabra con un corazón encendido. 5. Cambia de postura física para despertar lo espiritual. Sí, levántate, arrodíllate, alza las manos, camina, golpea el suelo si hace falta, pero no te quedes quieto y cómodo, porque el cuerpo despierta al alma. Y cuando tu cuerpo se mueve con reverencia, tu espíritu se activa. Recuerda, esto no es legalismo, es disciplina, y la disciplina precede al fuego. La comodidad lo mata. Si necesitas gritar, grita. Si necesitas llorar, llora. Pero no ores como dormido. Ora como un guerrero que sabe que está peleando. 6. Haz una lista de oración con propósito. A veces decimos: no sé qué decir, pero el problema no es falta de palabras, es falta de enfoque. Haz una lista por tu familia, tu iglesia, tus líderes, tus sueños, tus luchas, tu ciudad. Ora por uno a uno. Esto no es religiosidad, es estructura. Te ayuda a mantenerte en guerra, a orar con dirección, a persistir en lugar de dispersarte. 7. Pide al Espíritu Santo que interceda contigo. No ores solo. No trates de inventar palabras. Invita al Espíritu. Romanos 8:26 dice que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y cuando tú dices: Espíritu Santo, ora en mí, Él toma control. Y entonces la oración ya no depende de tu fuerza. Empiezas a fluir. Sientes carga, sientes dirección. Comienzas a declarar cosas que tú mismo no sabías que estaban en tu corazón. 8. Mantén constancia, no perfección. No siempre sentirás fuego, no siempre llorarás, pero eso no significa que fallaste, significa que estás cultivando, y mientras cultivas, el fruto viene. Sé constante, aunque sean 10 minutos, pero cada día. El altar no se enciende de un solo soplo, se enciende con leña diaria, y cada oración suma, cada momento en su presencia cuenta, hasta que un día, sin darte cuenta, estarás orando con pasión otra vez. 9. Ayuna para romper la pereza espiritual. Si la pereza ha tomado tu alma, corta la carne. Haz ayuno, no por obligación, sino como un acto de guerra. Renuncia a una comida, a una serie, a algo que ocupa tu tiempo, y usa ese espacio para orar. El ayuno afina el oído, rompe distracciones, enciende hambre, y cuando ayunas con oración, el fuego regresa, porque estás diciéndole al cielo: tengo hambre de ti más que del mundo. 10. Rodéate de gente que ora con fuego. Nada apaga más tu fuego que rodearte de gente tibia, pero nada lo enciende más que orar con alguien que arde. Busca un compañero de oración, llama a alguien. Hagan oración juntos, declaren palabra. No estás solo.
Dios te dio un cuerpo espiritual y hay otros que también quieren despertar. Júntense, oren y verán cómo el fuego se multiplica. El fuego de la oración no es un mito, es una realidad disponible. Y si hoy decides buscar a Dios con todo tu ser, Él te responderá. No porque seas perfecto, sino porque estás hambriento y Él llena al hambriento. Así que levántate, busca tu rincón, apaga el celular, arrodíllate y dile: Señor, vuelve a encender mi altar, porque cuando lo hagas, todo empezará a cambiar. Hoy ya no puedes decir que no sabías. Ya no puedes seguir justificando una oración tibia con frases como Dios entiende o al menos oré. Porque lo que Dios busca no es cantidad, ni religiosidad, ni fórmulas. Él busca entrega, y la entrega se nota, se siente, se expresa y comienza con una decisión radical: levantarme de la cama y buscar su rostro con todo. Este mensaje no fue para decirte que estás mal por orar acostado. Fue para revelarte lo que estás perdiendo al no levantar tu espíritu. Porque cuando oras sin enfoque, cuando tu cuerpo dice me rindo al sueño en vez de me rindo a Dios, lo que estás soltando no es solo una buena postura, es autoridad espiritual. ¿Ya lo viste? En la Biblia no hay grandes hombres y mujeres de oración que oraban recostados. Todos peleaban, clamaban, se arrodillaban, se postraban. ¿Por qué? Porque sabían a quién se estaban acercando, porque entendían el peso eterno de cada palabra lanzada desde el altar, porque sabían que la oración era más que una rutina, era el punto de encuentro con el cielo. Y la pregunta ahora no es ¿por qué no orar echado en la cama? La verdadera pregunta es ¿por qué no me levanto ahora y oro con todo lo que tengo? ¿Por qué no dejo de perder tiempo, días, momentos en los que el cielo me estaba esperando y el enemigo me estaba adormeciendo? Mira a tu alrededor, el mundo está oscuro, tu familia necesita cobertura, tus pensamientos necesitan dirección, tus emociones necesitan sanidad. Y tú necesitas volver al fuego. No se trata de orar bien, se trata de orar de verdad. No se trata de saber qué decir, se trata de abrir la boca, levantar las manos, rendir el corazón y decir: aquí estoy, Dios, no me duermo más. Hoy es el día para decirle al Espíritu Santo: despiértame, incomoda mi carne, saca la pereza, devuélveme el fuego. No importa si llevas años durmiendo espiritualmente, un solo encuentro con su presencia puede reactivarte. Un solo clamor puede volver a encenderte. Dios no busca oraciones largas, busca corazones encendidos. Y ese fuego comienza con actos simples pero firmes. Pon tu despertador más temprano, apaga la música que no edifica, busca un rincón, ponte de rodillas. Y si al principio no sabes qué decir, solo quédate ahí. El silencio con reverencia es más poderoso que 1000 palabras con distracción. Y si fallas un día, vuelve al otro. No te detengas, no cedas. Cada minuto que inviertas en el altar es un ladrillo en la estructura de tu autoridad espiritual. El enemigo no teme a cristianos que oran de vez en cuando. Él teme a los que oran con constancia, a los que oran cuando no sienten, a los que se levantan aunque cueste, a los que entienden que la oración no es descanso, es guerra. Así que levántate, hoy es tu momento. Esta palabra no fue casualidad, fue una cita divina, porque mientras el enemigo quiere tu altar apagado, Dios quiere tu espíritu encendido, y la diferencia entre uno y otro está en tu decisión. No ores más acostado por costumbre. No le hables a Dios como si no fuera el rey. Dale lo mejor, lo primero, lo más despierto de ti, porque Él lo vale, porque tú lo necesitas, porque si lo haces, todo puede cambiar. Gracias por llegar hasta aquí.
Si este mensaje removió algo en ti, compártelo con otros. Despierta a más guerreros, suscríbete, activa la campana y únete a esta comunidad donde estamos encendiendo altares en cada rincón del mundo. Y no lo olvides, orar no es solo hablar, es batallar, es rendirse, es amar. Que nunca más tus oraciones sean perezosas, que a partir de hoy el cielo sepa que tú te estás levantando.